Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud donde vos sos el principal protagonista. Hoy con un programón, la cantidad de cosas que tenemos. Acordate que podés dejar tu consulta en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. La puedes mandar en video, en texto y con nuestro equipo vamos a tratar de dar respuesta. Te dije un programón porque está cargado de información. Vamos a estar hablando de la pérdida de la masa muscular. Un órgano que va mucho más allá de la fuerza, sino que se relaciona con la forma en la que envejecemos y el riesgo asociado a determinados cuadros crónicos. Así que quédate en la pantalla de televisión pública y acompáñame que vamos a presentar a nuestro equipo, el que va a dar respuesta a cada una de las consultas que nos mandes. Con un aplauso, siempre la manera de recibirlos como se merecen. Nuestra Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo estás? Todo bien, muy contenta. Me gusta el peinado, me gusta el peinado. Me entré a algo distinto. ¿Qué tema nos vas a traer para hoy? Hoy vamos a hacer una especie de juego chiquitito, pero para hablar un poco de la diferencia, diferentes cocciones o aderezos o agregados que le podemos hacer a un plato para que sea más o menos saludable, para que tenga más o menos nutrientes. Platos similares, pero con mucha diferencia en su calidad nutricional. O sea, depende cómo lo hacemos, es lo que nos va a estar aportando obviamente a nivel nutricional y vamos a ver mucha diferencia en esos platos. Y que quizás cosas que vos haces en tu casa y que no sabés que estás agregando por ahí muchas calorías o muchas grasas a un plato. Vamos, Gaby. Bueno, vamos a hablar de un tema que mucha gente nos pregunta, que es el calcio. El calcio, las arterias, la osteoporosis, la osteopenia, cuándo dar calcio, si hay otra vitamina muy importante. Vamos a descubrir un poquito este tema porque realmente mucha gente nos pregunta sobre esto. El mineral más abundante de nuestro organismo, que hay que ver en qué casos es necesario y qué es lo que pasa, hacia dónde va el calcio que estamos aportando con la alimentación o en los suplementos. Y hay truco de magia, porque me quedé en un programa anterior, hubo magia, hubo show, quiero más. Vamos a hacer algún juego de tipo jugador de póker de alta experiencia. Ah, parece que el doc cine, romántico, mago y además iba al salón. Gambler. Sí. Pero nadie quería jugar conmigo, ¿eh? Ese era el tema. Mercedes, nuestra panelista médica invitada, que ya estuvo en el programa anterior y ya es parte del equipo, que hoy nos va a estar hablando de menopausia. Bien, perfecto. Sí, hoy voy a estar hablando de menopausia, de los cambios que se producen en la menopausia y una vez que nos sacar el tabú de la menopausia, ¿no? Bien, vamos a estar desarrollando este tema entre todo lo que tenemos en el programa del día de hoy y hay pensamiento lateral porque tenemos que pensar, tenemos que ejercitar nuestras neuronas. ¿Cuál fue el pensamiento que nos dejó desde la distancia nuestro psicólogo marca registrada? ¿Cómo puede pincharse un globo sin que se fugue el aire y sin que el globo estalle, explote? Uy, a pensar. Veo caras pensando. Sin inflarlo. Uy, muy rápido, Lapman. Repítalo. Sin inflarlo. Sin inflarlo. No lo valida la... Todavía no lo terminé de entender. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo? ¿De qué manera se puede pinchar un globo sin que... Está muy bien. Pero no se pincha, no está mal. Pinchar no se pincha. Ella siempre tiene la crítica. A ver. Pero si no se pincha el globo, sí. Pero sí. ¿Cómo se puede desinflar? Pero no, lo pinchó, pero no explotó y no hubo pérdida de aire. Exactamente. Porque no estaba inflado. Yo se la doy a marca registrada. Muy bien. No nos dio tiempo, Lapman, para que vos lo pienses en tu casa. Dije Se me ocurre ahí. Está rápido, Lapman. Está rápido. Ahí vamos a jugar. Me llega que tenemos un contacto, está en contacto y está en línea el doctor Bartolomé Grillo desde Uruguay. El doctor Grillo fue uno de los pioneros en el descubrimiento del krill. Queremos saludarlo, doctor Bartolomé Grillo. ¿Está al aire? A ver, sí. ¿Qué tal, doctor? Un gusto. Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias al programa ADN Buena Salud. Y estoy a disposición de ustedes con el tiempo que crean conveniente. Queremos... Les puedo hablar de la Antártida, del omega 3, y ahí fue donde descubrimos el omega 3 en el krill, en la alimentación del pingüino. Cuénteme, doc, ¿cuándo descubrió, cuándo fueron estos viajes a la Antártida y de qué manera fue que desarrolló este descubrimiento? Bueno, yo soy médico, hice medicina, después hice cirugía general y cirugía endovascular. Estando dentro del tema de la parte vascular,
que la aterosclerosis, la angiosclerosis, la ateroma de grasa, lo que ocluye las arterias, no sabíamos bien la etiología, se me ocurrió ir a la Antártida, que Uruguay tiene su base científica, Antártica Artigas tiene más de una base, pero esta es la fundamental, y ahí propusimos estudiar los pingüinos, con el permiso correspondiente. Como no había antecedentes y la mayoría de los científicos han estudiado el perro, el caballo, el mono, la gallina, diferentes animales, nosotros propusimos el pingüino. ¿Y qué encontró en el pingüino? Y dentro de esto fue que el pingüino, su alimentación fundamental es el krill, pequeño crustáceo que está en el 90% en la Antártida, y el krill que todo el mundo miraba por sus proteínas. Nosotros encontramos el omega 3, que a su vez está dentro de los peces del frío también, pero con una pequeña diferencia, que este omega 3, yo diría, es más efectivo que el de los peces por tener colina, tener fosfolípidos, que van más fácil y penetran en la célula que el de pescado. El de pescado es bueno, pero el de krill, que es este crustáceo, que el 90% del krill está en la Antártida, es mucho más efectivo y tiene las propiedades muy importantes del omega 3. ¿Y cómo usted identifica estos beneficios del aceite de krill a partir de la investigación con los pingüinos? Porque usted viaja y ¿qué es lo que encuentra que le llama la atención para realizar este descubrimiento? ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando de esto? Estamos hablando de 20 años antes, desde ahora para atrás, ¿no? ¿Y qué encontró en el pingüino? Tengo muchos viajes a la Antártida, por supuesto, y ahí investigamos y tratamos al pingüino con el permiso de la Sociedad Quirúrgica, Intelectual y Científica de la Antártida para poder experimentar. Le cambiamos de alimentación para provocar la placa de ateroma, la placa de grasa, la placa que ocluye la arteria, y no la pudimos resolver eso. De ahí después, con el krill, que ya tenía esta sustancia, este ácido graso poliinsaturado necesario para vivir mejor, pasamos al conejo y ahí experimentamos y fuimos premiados por esto, porque pudimos hacerle la producción de la placa ateroma de grasa, de lo que ocluye la arteria, de lo que produce el infarto, y cómo con el omega 3 del krill mejoraba, y cómo esta placa ateroma se reducía sustancialmente. Es un trabajo muy interesante, fuimos premiados por ese trabajo, y después pasamos al ser humano, e incluso con las aves, a la gallina le dimos también alimentación de omega 3 de krill, y obtuvimos un huevo que está en plaza con omega 3 de esta clase, que es más importante y más eficiente que el de pescado. Es muy interesante esto que nos cuenta, porque ahí estamos repasando, doctor, los comienzos de la investigación, y hoy en día esos trabajos que usted inició, no sé qué es lo que le sucede al ver que la ciencia los está validando, porque hoy los trabajos nos vienen mostrando esto que usted nos contaba, que el omega 3 de krill en Argentina, el Caps krill, es superior a la hora de elegir la forma de suplementar. Cuando queremos aportar un omega 3 de suplemento, hoy la ciencia nos dice que esta forma es superior. ¿Qué siente usted habiendo sido uno de los pioneros en la investigación? Bueno, correcto, nada. Como médico y como cirujano, vos sabés que nosotros seguimos nuestro camino y seguimos investigando, que incluso ahora estamos por sacar un trabajo donde volvemos a rectificar todas las propiedades de este omega 3 de krill. Vos sabés bien que muchas veces hay que seguir investigando y tratar de certificar y producir de vuelta, de tal manera que es tan importante por las propiedades que tiene. Acordate que mantiene la sangre mucho más licuada. Esto es lo que ofrece para no ocluir las arterias. La placa ateroma de grasa la disminuye sustancialmente. Eso está demostrado por nosotros. Además de circular así, es un potente antiinflamatorio, Y hoy la mayoría de las patologías tienen la inflamación.
como el SIDA, el cáncer y todas las patologías, tienen un porcentaje importante de inflamación. Por eso es que decimos que el omega 3 de krill es un potente antiinflamatorio y hace bien a todas estas patologías. Y lo que tiene, Doc, una de las cosas que tiene, que es muy importante, es que la característica que naturalmente tiene el aceite de krill, en Argentina lo dije, se consigue como Capscril, es que naturalmente se aumenta la absorción. Entonces quizás con menos dosis se logra ese efecto antiinflamatorio que usted estaba hablando. Seguro, por los fosfolípidos que tiene, se mete mucho mejor y más fácil en la célula, en la caparazón de la célula. De tal manera que con dosis menores, además no lo repetís, además no te da dolor hepático, además otra cosa fundamental, por ahora no está contaminado, como puede suceder con algunos aceites de peces por la contaminación de plomo que existe en el mar. De tal manera que las ventajas son bastante importantes. Imagínate vos que como potente antiinflamatorio, además estimula el aparato inmunológico. Además está comprobado que la señora embarazada, si se aporta omega 3, el cerebro necesita, sin lugar a duda, omega 3, y como el cuerpo no lo produce, este ácido graso que no se produce en el cuerpo, hay que tenerlo en la alimentación. Con una buena alimentación de la madre, ese chico ya hay experiencia, no nuestra, de otros autores, que en los primeros años de escuela no repiten como los que no fueron alimentados por medio de la madre en la placenta y después con el omega 3 y sobre todo con el omega 3 de krill. Acá el doctor Gabriel Lappmann quiere hacerle una pregunta. Hola doctor, la verdad que un honor tenerlo en el programa ADN Buena Salud. Quería hablar sobre el pigmento que le da ese color rojo al aceite de krill, a diferencia del aceite de pescado, la astaxantina. ¿Qué beneficios puede comentarle a todo el público? Antioxidante típico, y o sea que le da mejor sustancia para no oxidarse como el aceite del otro. La astaxantina es un potente antioxidante y da ese color que tú decís, colorante. Doctor, nosotros lo queremos felicitar por ser pionero, por toda esta trayectoria que usted tiene en la investigación y por habernos dado una herramienta que nos ayuda a facilitar el aporte de este nutriente tan esencial y que nos está faltando en nuestra alimentación, como es el omega 3, de una forma que nuestro organismo lo pueda aprovechar mucho más. Así que agradecerle desde acá. Si me permitís un segundo más, por eso te dije que la madre, ese niño va a ser diferente sin lugar a duda. Y yo muchas veces digo al final de mis conferencias que a lo mejor, si esto es verdad, puede ser que el ser humano sea mejor de aquí en el futuro cuando se alimenta con omega 3 y sobre todo el krill. Y tengo 2 o 3 cosas más. La dosis, más o menos 1 gramo por día, que algún día uno no lo consume, al otro día lo puede consumir sin problema. Además de eso, yo consumo un poco más todavía de eso. Todo lo que es inflamación, el omega 3 de krill es un potente antiinflamatorio, además de esas propiedades que tiene. No tiene contraindicaciones. No tiene contraindicaciones. No es remedio, sino que es un complemento alimenticio, es una grasa poliinsaturada que necesitamos tenerla y no la producimos fuera del cuerpo. Así que es un suplemento sin duda fundamental, doctor. Nosotros aportamos a diario el Capscril. Uno lo transmite más allá de la experiencia del paciente, es la experiencia propia del aporte de Capscril y realmente es una forma muy efectiva de aportar el omega 3, es la forma ideal y en Argentina está disponible. Le agradecemos nuevamente, lo tenemos que despedir, doctor. Queda abierta lo que son las cámaras y este programa para seguir conociendo sus nuevas investigaciones, los nuevos desarrollos en investigación, porque realmente aprendemos de usted y mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias, los quiero mucho porque además mi papá era argentino de ahí de La Boca, Grillo, aquel jugador de fútbol, el primo de él, de tal manera que un aprecio y
que voy a seguir trabajando, como les dije, en tratar de descubrir algunas propiedades mejores que debe tener este producto sin contraindicaciones y sin remedio. Gracias, y estoy a la orden como siempre para poder ayudar a ustedes o al prójimo. Muchas gracias, doctor Bartolomé Grillo, uno de los pioneros en la investigación en la Antártida sobre lo que es el krill y su aceite, el aceite de krill rico en omega 3. Y nos metemos ya en el informe del día sobre sarcopenia. La sarcopenia es un trastorno musculoesquelético caracterizado por la pérdida progresiva de masa muscular esquelética y fuerza muscular, que ocurre a medida que las personas envejecen. Sus causas y los factores de riesgo son la edad, es más común en mayores de 65 años, la inactividad física, las enfermedades crónicas, la desnutrición y los cambios en los niveles de hormonas. Para prevenir la sarcopenia, es recomendable mantener un estilo de vida activo, realizar ejercicio de manera regular, consumir una dieta equilibrada y rica en proteínas y evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Es importante mencionar que la sarcopenia es un trastorno complejo que requiere un enfoque integral para su tratamiento y prevención. Es recomendable consultar con un profesional de la salud para obtener orientación personalizada. Y en los estudios de ADN Buena Salud estamos con el doctor Julio Nemirovsky, que es médico especialista en geriatría, gerontólogo, para hablar de esto, del músculo. Cuán importante que es el músculo, ¿no? Muchas gracias por su visita. Gracias por la invitación. Sí, es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Uno normalmente lo relaciona con la fuerza, pero va mucho más allá de esto, ¿no? Va mucho más allá. El informe que acabamos de escuchar es muy claro, ¿no es cierto? La interrelación que existe con el músculo y el metabolismo, la acción que existe, la interacción entre el músculo y los huesos. Hoy ya no hablamos de sarcopenia, hoy hablamos de osteosarcopenia, es decir, es mucho más complejo. Yo estaba escuchando hace un rato el informe del doctor Grillo. La inflamación crónica, que se supone que es uno de los condicionantes del proceso de envejecimiento, está íntimamente ligado con la actividad del músculo. Es tan importante el músculo que en el metabolismo, por ejemplo, de los hidratos de carbono, del azúcar, juega un rol fundamental. Cuando nosotros estudiamos la fisiopatología, el desarrollo de la enfermedad diabetes, vemos que está íntimamente ligado con estos procesos inflamatorios, fundamentalmente con unas sustancias que se denominan interleuquinas. Dentro de esas interleuquinas, la citoquina, por ejemplo, la interleuquina 1 y la 6, que son proinflamatorias, están íntimamente ligadas con la producción de la sarcopenia y de la diabetes. Acá, Doc, lo que vemos, y nosotros en programas anteriores hemos hablado mucho de inflamación, es como que todo se va relacionando. Mientras estamos hablando de músculo, lo vinculamos con el metabolismo, lo vinculamos con la inflamación, lo vinculamos con la forma en la cual envejecemos. Pero hablemos en primer medida para que la gente del otro lado vaya tomando noción de la importancia que tiene esto. ¿A partir de qué momento en general se comienza con la pérdida de la masa muscular? Si no tomamos intervenciones adecuadas a partir de los 40 años, vamos a ver, y antes también, antes también, pero fundamentalmente a partir de los 40 años vamos a ver que hay una declinación constante de la fuerza primero y de la masa muscular después. Por eso es importante hacer las intervenciones adecuadas. Estamos hablando, como bien lo decía el informe, de actividad física, y no solamente la actividad física aeróbica, porque uno pensaría que, además de ser la más barata, que con caminar vamos a obtener mejor masa muscular. Sí, es verdad, pero los ejercicios de resistencia y ejercicios de potencia a cualquier edad, incluso a edades avanzadas. No nos olvidemos que existen dos tipos de edad, la edad cronológica, la que nos marca el DNI, y la edad biológica. Y esta edad biológica tiene fundamental basamento en lo que es la capacidad funcional del individuo.
Y bueno, la capacidad funcional está relacionada con el movimiento, la marcha, las actividades de la vida diaria. Actividades de la vida diaria que sin masa muscular no podríamos desarrollar. Me quiero quedar en este concepto que usted nos estaba detallando, porque siempre recomendamos la actividad aeróbica. Salí a caminar, movete, tratá de caminar más de media hora por día, llegá a esos 10.000 pasos, pero hoy en día la evidencia nos viene marcando la importancia de complementar eso con fuerza. Sin lugar a dudas, la fuerza muscular, nosotros vamos a ver cómo la determinamos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer una pequeña muestra. Pero la fuerza muscular no va a darse solamente por la actividad aeróbica. La actividad aeróbica puede mejorar la masa muscular, pero no va a mejorar la fuerza. Sin embargo, los ejercicios de resistencia, estos ejercicios que vemos en la pantalla que tenemos de fondo, estos ejercicios programados, sistemáticos y complementarios de la actividad aeróbica van a mejorar la fuerza muscular. Pero hay algo que todavía es más importante, porque la gravedad de la sarcopenia va a estar medida por la gravedad de la pérdida de la potencia muscular. Y la potencia muscular la vamos a obtener a través de los ejercicios de potencia. Es decir, ejercicios, por ejemplo, con mancuernas, con aparatos, etcétera, que van a permitir mejorar también la potencia muscular, es decir, impedir el agravamiento de ese proceso. La sarcopenia es mucho más frecuente de lo que uno piensa. En un estudio que hicimos en la Universidad Maimónides en 2015, que publicamos en una revista española, dijimos que estaba presente la sarcopenia en el 28% de la masa estudiada, de esa cantidad. Datos importantes. 5% era sarcopenia grave. Pero ¿saben qué era lo más importante? Que el 30% de esa muestra tenía presarcopenia. Es decir, que si no interveníamos, íbamos a terminar con esa persona mayor con sarcopenia. ¿Cómo puede saber quien está del otro lado que esa pérdida de masa muscular que tiene llega a un grado de sarcopenia o no? Hay pruebas simples. Si vienen al consultorio, los nutricionistas lo utilizan mucho, ¿no es cierto? Es el dinamómetro para medir... ¿Qué es esto? Dinamómetro. Para medir la fuerza muscular. Okay. Entonces nosotros vamos a hacer una presión sobre este instrumento y bueno, ahora di 39 kilogramos. El punto de corte para una persona mayor de 65 años es de 27 kilogramos para el hombre, 16 para la mujer. A ver, vamos a hacer la prueba. Lo calibramos. Y esto, en la consulta, podés ver cómo está tu fuerza muscular. Exactamente. Ahí lo tenemos y aplicamos la fuerza. Muy bien. Y ahí suelto. Sí. Podés aplicarlo de nuevo. Aplico, fuerza. Fuerza. Muy bien. Y vemos que el fiel llegó a 39. Ahí se ve una hojita más chiquita, que es la que marca que estamos en 39. O sea, superamos, ¿estamos bien? Estamos bien. Bien. Estamos bien. Claro. Lo que... Lo dejé todo, dicen. Sí, hice la fuerza que había que hacer. Pero esto, además, lo podemos ver, porque me dice, yo en mi casa no tengo un dinamómetro. Claro, ¿cómo? Bueno, pero si vos tenés una bolsa de mercado de 4,5 kilos y la podés llevar con tranquilidad, no te voy a decir cuál es en kilogramos fuerza tu fuerza, pero te voy a decir que superaste la prueba. Bien, o sea, podemos medirlo y hay formas caseras para que nos pueda alertar si tenemos que realizar la consulta, porque esta pérdida de masa muscular requiere la consulta. Por supuesto, y si nosotros, por ejemplo, tenemos dificultad para trasladarnos 5 metros, si nosotros tenemos dificultad para levantarnos y sentarnos de una silla 5 veces seguidas en un tiempo limitado de 12 segundos, por ejemplo, que no es tanto, y hay mucha gente que no lo puede hacer. Ahí estamos ya previendo que hay una pérdida de fuerza que debemos hacer la consulta. ¿Por qué? Porque ahí, sea por la pérdida de fuerza solo que podíamos hablar de una sarcopenia probable, o de una pérdida de fuerza y masa muscular, es decir,
Por ejemplo, hay una prueba que se llama antropométrica, es decir, de medición de un músculo, que tomamos la circunferencia de la pantorrilla. Si la circunferencia de la pantorrilla es inferior a los 31 centímetros, estamos hablando de pérdida de masa muscular. A ver, todos nos acordamos que vimos a las personas mayores obesas o con sobrepeso, pero sus miembros inferiores, sobre todo las pantorrillas, están adelgazadas. O sea, hay crecimiento de grasa, pero pérdida de masa muscular. Para cerrar la nota, Doc, un mensaje final para quien nos está viendo, que vio esta nota, que se puede sentir identificada, que se lleve algo que la motive a hacer o que la motive a generar la consulta. Primero, si tiene alguno de estos síntomas de pérdida de fuerza o de pérdida de masa muscular, debe consultar. Las intervenciones son simples, son sencillas, de dos tipos. Actividad física por un lado, tiene que ser, por supuesto, supervisada. No podemos mandar a una persona a hacer actividad física sin un examen cardiovascular previo, ¿no es cierto? Y la nutrición. La nutrición, el aporte de proteínas es fundamental. Cuando nosotros estamos hablando de una persona en general, el aporte de proteínas está en 0,8 gramos por kilogramo de peso. Quiere decir que una persona de 70 kilos tiene que recibir 56 gramos de proteína por día. Una persona mayor tiene que recibir un suplemento. Necesita, porque tiene aumentado lo que llamamos el catabolismo, ¿no es cierto? Tiene mayor pérdida de proteínas. Entonces necesita entre 1,2 y 1,5. Es decir, puede llegar a necesitar hasta 105 gramos de proteína por día. Pero ojo, no toda junta. Hay que distribuirla, las proteínas las tenemos que distribuir. Es importante ahí marcar este concepto que nos dice el doctor y vamos a contarte seguramente en el noticiero médico justamente esto, la necesidad del aporte de proteína, porque no es solo para el deportista y lo vemos en este caso como es necesaria en el proceso de envejecimiento. Doctor, le agradecemos su visita y lo esperamos en algún próximo programa seguramente para seguir profundizando este tema. Cuando gusten. Muchas gracias, el doctor Julio Nemirovsky, que es médico especialista en geriatría, gerontólogo, pero vos sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. Con tus preguntas, las dejás en el número que aparecen en pantalla, van a aparecer y nuestro equipo va a tratar de dar respuesta. A ver si aparece tu pregunta. Hola, Vamos. Mi nombre es Gabriela. Mi consulta es, ¿la diabetes es una enfermedad hereditaria? ¿Diabetes, enfermedad hereditaria, sí o no? Responde nuestro cardiólogo, el doctor Gabriel Laufman. Bueno, vos sabés que hay una diabetes, que es la diabetes tipo 1, que tiene un componente hereditario altísimo y que juegan los genes y además autoinmune, ¿no? Y después sí la predisposición. Ahí aclaremos, en el caso de la diabetes tipo 1, lo que hay es un ataque hacia las glándulas en el páncreas que producen la hormona insulina. Entonces, en esos casos, el tratamiento es la insulina. Claro, justamente se reconoce como que el páncreas es algo enemigo y el cuerpo, en vez de decirle, bueno, está todo ok, ¡pum!, lo ataca y lo destruye. Esto representa el 10% de los casos. El pero 10%. El 90% de los casos estamos hablando de la diabetes tipo 2. Estamos hablando de diabetes tipo 2 y si vos tenés un componente de tu padre, tu madre o algún familiar muy cercano tiene diabetes tipo 2 o tipo 1, ahí ya calificás con riesgo. Ahora, los genes no te condenan, como decimos siempre, voy a ser poético, ¿no? Pero el arma es el ADN, pero el estilo de vida aprieta el gatillo. Entonces la diabetes puede aparecer o no puede aparecer. Si haces ejercicio, haces alimentación saludable, dormís bien, es probable que los genes de la diabetes no se te activen. Bien, ahí está la respuesta sobre si la diabetes es genética o no, pero hay más preguntas que nos dejás en el número que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Aparece, la leemos. Silvia de Corrientes, por favor, hablen de la menopausia porque la estoy atravesando y tengo muchas preguntas. Me cambia el ánimo, mucho calor, a veces no duermo bien. Bueno, va a ser el tema de la doctora Mercedes Fiusa. Vamos a ir desarrollándolo aquí como un anticipo. Bueno, todos los síntomas que está contando acá son un poco de los que vamos a charlar hoy cuando hablemos de menopausia, ¿no? Cuando bajan los estrógenos empiezan a aparecer estos calores, que son los sofocos, y empiezan a aparecer los cambios de ánimo, que también pueden tener que ver con depresión, pueden tener que ver con irritabilidad y
la alteración del sueño también es un síntoma muy común en la menopausia. Muy bien, muchas gracias doctora Mercedes Fiusa. Y nos metemos ya con las noticias más importantes que surgieron en este último tiempo. Y una nos habla de la importancia de controlar los niveles de azúcar en sangre para retrasar el envejecimiento. Llevar a cabo un control de azúcar en sangre a través de la dieta y el estilo de vida retrasa el envejecimiento cerebral, según reveló un estudio internacional dirigido por la Universidad Ben Gurion del Negev de Israel. Del estudio, publicado en American Journal of Clinical Nutrition, participaron la Universidad de Harvard y la Universidad de Leipzig, entre otras. Uno de los grandes enemigos en la modernidad, sin lugar a dudas, es el azúcar, el exceso de azúcar que estamos consumiendo, y ya vemos en este trabajo donde participa la Universidad de Harvard que lo vincula con la forma en la cual envejecemos, nos quita años de vida. Sin dudas que sí, cada vez vemos más los jinetes del apocalipsis, como estamos escribiendo en el libro Milton de la longevidad, del próximo libro, que estamos viendo que la insulinoresistencia, sea por los picos enormes de glucosa, vos sabés que un niño de 8 años, mirá este dato, consume más azúcar que nuestro bisabuelo en toda la vida. Tremendo. Es tremendo. O sea, repetí este dato. Un niño de 8 años, con la cantidad de azúcar que come todo el día, que empieza desde la mañana hasta la noche, consume más azúcar que nuestro bisabuelo en toda la vida. No en 3 días, en toda la vida. Mirá las consecuencias que tiene. Y bueno, lo que estamos viendo es probablemente una generación que, si no revertimos, cosa que tampoco lo estamos viendo, este consumo de ultraprocesados, azúcares refinados, viva menos que nuestra generación. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Primero, que vemos envejecimiento. ¿Por qué? Porque, como ya nombramos varias veces, va a aparecer la diabetes de manera prematura, la insulinoresistencia, la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular. De hecho, en el consultorio Milton tengo hoy pacientes de 20 años con tratamientos que yo lo daba antes a gente como, no sé, de 60 años, antihipertensivos, sensibilizadores de la insulina, suplementos para mejorar, y no cambian el estilo de vida. ¿Qué quiero decir? Quizás ponemos una mejor mopa, ¿no? Secamos mejor, pero la canilla hay que cerrarla. ¿Y cómo se cierra la canilla? Bajando el consumo, porque vamos a ver envejecimiento prematuro, y eso es muy, muy grave. Grave, pero tenemos también buenas noticias. Hablábamos en la entrevista con el doctor sobre la importancia que tiene el aporte de proteínas. Un nuevo trabajo con 30 años de seguimiento nos habla de la importancia del aporte de proteína vegetal. Un estudio realizado durante 30 años demostró que las personas con una proporción más alta de proteínas de origen vegetal en comparación con las de origen animal redujeron sus probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares en un 19%, al tiempo que también tenían un riesgo un 27% más bajo de sufrir enfermedad cardíaca coronaria. Estos hallazgos fueron publicados en la revista American Journal of Clinical Nutrition. Un trabajo publicado en la revista más importante de nutrición clínica, y nos da este consejo: trata de aumentar el aporte de proteína vegetal por sobre el animal. Lo vimos en la nota, hay que llegar a una proporción de proteína en tu alimentación. Si podés elegir, trata de que sea de fuente vegetal. ¿Cuánto tenemos que aportar de proteína, Delphi? A ver, es muy importante. Siempre hablamos de la importancia de la proteína para un montón de funciones, para dar saciedad como base, que es lo que nos va a llenar, que es lo que buscamos en parte cuando comemos. Además, para ayudar a la masa muscular, como habló el doctor anteriormente, que es súper importante porque mantiene la longevidad, evita lesiones, nos ayuda a mantenernos fuertes. Y todo, o sea, todo nuestro sistema hormonal, de enzimas, inmunológico, está hecho a partir de proteínas. Entonces es muy importante. Para que te des una idea, como base necesitamos 1 gramo de proteína por kilo de peso. Pero eso es como base, porque después, no sé, niños en adolescencia o en crecimiento, embarazadas, una persona, un adulto mayor, deportistas de alto rendimiento, generalmente se aumenta aún más esa recomendación. Claro, lo vimos recién, nos hablaba de prácticamente un 40 o un 50% más de esa necesidad, de ese requerimiento, y a veces se hace muy difícil llegar con la alimentación. Es difícil, imagínate llegar a este 1 gramo por kilo que
que es la base, y ya tengo pacientes que les cuesta llegar. A veces uno cuando habla de proteína, eso lo más fácil que piensa es carnes, pero ahora ¿qué pasa? Si yo intento llegar a mi consumo, a mi requerimiento proteico simplemente con carnes o con procesados, que a veces es lo más fácil, también tengo un aporte por ahí de grasas saturadas, de grasas o de otros agregados que no está tan bueno. Por eso variar e intentar también elegir proteínas de origen vegetal, como dijo recién el estudio, porque tienen más fibras, tienen más nutrientes, tienen minerales, tienen vitaminas, entonces también está bueno desde ese lado. Lo tenemos que aportar desde la alimentación, aumentar el consumo de legumbres, hay determinados vegetales que nos pueden ayudar a aumentar nuestro nivel de proteína, pero este trabajo puntualmente nos hablaba de la necesidad de suplementar. Y cuando suplementamos, acá nos dice elegir la fuente vegetal. En Argentina lo que tenemos es la fuente vegetal más biológicamente activa, que es una proteína que se conoce como AMPK. Sí, pero sobre todo y principalmente lo bueno de la AMPK Protein, más allá de que sea de origen vegetal y tenga este agregado extra de nutrientes, es la tolerancia. La mayoría de mis pacientes, cuando intento que lleguen a este requerimiento y a veces tengo que usar la suplementación, la proteína de origen animal no la suelen tolerar bien. Le genera más inflamación, más distensión. Si tienen que ir a entrenar hasta que la procesan, no se van a sentir tan bien como proteínas de origen vegetal que tiene AMPK Protein. Y tiene un extra que es muy importante, que hemos hablado otras veces, de minerales quelatados, que también es otro problema que encontramos, que 1 de cada 3 personas tenemos deficiencia de algún mineral, entonces es una manera bastante completa de aportar proteínas y minerales a nuestra alimentación. Cubrir las deficiencias más importantes, lo vimos en estudios anteriores que nos hablan de justamente la deficiencia de los minerales, el poder combinarlo con la proteína de una forma que sea tolerable es un gran beneficio y una alternativa para llegar a esta concentración de proteína. Estamos hablando de un complemento de la alimentación que es AMPK, que está con distintos sabores y que otra de las características que tiene, que no es menor, es que no tiene agregados de azúcar ni nada por el estilo, ni químicos para darle estabilidad, sino que es todo de origen natural e incluso los sabores surgen a partir de las frutas deshidratadas. Así que ya sabes, AMPK Protein es la forma más efectiva para aportar la proteína vegetal y está disponible en cualquier farmacia del país. Nos tenemos que ir a un breve corte, pero ya volvemos con más ADN Buena Salud en la televisión pública. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista. Nos podés ir mandando tus preguntas al número que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Y te vamos a hablar de un mineral que es fundamental, que es el más abundante en nuestro organismo. Estoy hablando del calcio. Pero ¿el calcio es realmente necesario? La respuesta, Gaby Lapman. ¿Cómo andás, Milton? La verdad que la gente muchas veces me pregunta, ¿tengo que tomar calcio? ¿No tengo que tomar calcio? Bueno, pero principal, si el calcio ya te da bajo, ya si tenés osteoporosis, si no consumís alimentos, mucha gente no consume alimentos lácteos, por ejemplo, que es la fuente, según se cree, inicial del calcio. O sea, tenemos que tener en cuenta, Gaby, que el calcio es el más abundante porque está presente en nuestros huesos fundamentalmente. Sí, y ese reservorio de calcio que vamos a tener en nuestra vida lo hacemos fundamentalmente en nuestra niñez. Totalmente, es la niñez donde tenemos, y antes hablamos en este mismo programa, que un niño consumía muchos ultraprocesados, así que no está muy bien nutrido y realmente hay mucho déficit de calcio. De hecho, el estudio de Lancet, que en algún momento aquí mostramos, uno de los principales nutrientes que nos falta es el calcio. Pero aunque aportemos calcio, hagamos que aportamos calcio, porque hace años que se viene aportando calcio, también vemos una alta incidencia de osteopenia, osteoporosis. Y el otro problema es, el calcio a veces va a las arterias y se deposita en las arterias creando placas arterioscleróticas. O sea, el problema acá lo tenemos con el calcio, que se va a lugares donde no tiene que ir, porque necesitamos que esté en los huesos, porque es parte de lo que le va a dar la firmeza, la estructura, va a ayudarnos a generar algo de flexibilidad en el hueso y va a evitar que se rompa, porque el riesgo, vos mencionaste la osteoporosis, sí. El riesgo es la fractura, porque muchas veces diagnosticamos la osteoporosis con la aparición de una fractura. Entonces, el calcio es necesario, el tema es que es necesario en el hueso. Totalmente. Y me decís que va a las arterias y ahí tenemos un problema. Por ejemplo, fíjate este hueso, ahí le vamos a mostrar a la gente,
muy débil, debilitado completamente, lleno. ¿Cómo se va debilitando? ¿Cómo se va debilitando? Entonces, ¿cuál sería mira, esta cámara. Acá, esta cámara, perfecto, ¿ves? Todo debilitado. La de abajo es como se va abriendo el hueso, y de ahí estamos hablando de una osteoporosis donde aumenta el riesgo de fractura. Exactamente. Entonces, ¿qué solución le damos a la gente? Bueno, primero principal, diagnosticar osteopenia y osteoporosis a través de la densitometría, obviamente ciertos estudios de sangre. Y hoy sabemos que hay una deficiencia de una vitamina clave, que es la menaquinona 7, vitamina K2. ¿Cuál es la función de esta vitamina? Porque no es tan conocida dentro de las vitaminas, es la última vitamina descubierta. ¿Qué función tiene? ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, vincularla al calcio, que es el tema que estamos hablando hoy. Bueno, claramente cuando se descubrió esta vitamina, que es la última descubierta tal cual lo dijiste, primero se evidenció que se diferencia la K1, que tiene una relación con la coagulación, número 1. Número 2, tiene una función dual y es clave, ahí dice el graph K2, y quiero que la gente se grabe esta palabrita que es K2CADOS, porque así es como se consigue el suplemento de esta vitamina clave. Tiene un efecto dual, voy a comentarlo y para que la gente lo entienda claramente. Cuando el calcio va a las arterias, el AK2 lo que hace es impedir el depósito de calcio en las arterias. Es decir, que si tenés hipertensión, arteriosclerosis, placa en las carótidas, la K2 es clave, fundamental. Todos mis pacientes cardiológicos les doy aporte de K2. Ahora, independientemente si estén consumiendo un suplemento de calcio o si estén tratados con calcio. Más todavía para evitar el depósito. Y después, por otro lado, muchos osteólogos, muchos médicos especialistas en menopausia están empezando a utilizarlo para la osteoporosis y osteopenia. ¿Por qué? Porque estimula a una hormona que se llama osteocalcina al depósito de calcio en los huesos. O sea, este efecto dual que nos decís nos protege a nuestro corazón, evitando que ese calcio se pegue en las paredes arteriales y en definitiva que vaya al hueso. Exactamente, es un escudo para nuestras arterias y un fortalecimiento de nuestros huesos. Ese es el efecto dual de la vitamina K2. Ahora, hay muchas copias, y esto quiero acentuar, que no tienen la patente original. Esta patente viene justamente, ¿sabes de dónde? De Okinawa. Okinawa es el país, un país donde hay longevidad, unas zonas azules. ¿Y qué vieron? Que comían nato fermentado, que es una... Nadie come nato fermentado. Es una soja fermentada. Es una soja fermentada. Lo probamos en algún programa anterior, bastante feo. Bastante feo y el aporte... Entonces, ¿cuánto tenemos que dar de K2? 45 o 90 microgramos día, 1 o 2 comprimidos. Y ahí la K2 va a tener su efecto tal como sucede en Okinawa. El proveedor de justamente este K2 viene del lugar, o sea, porque que se fabrica. La K2 tiene que ser natural y se extrae de este nato, de esta soja fermentada. Ahí es un alimento muy rico en la vitamina K2. Y el K2 original, que tiene la evidencia científica atrás, pues nosotros siempre que hablamos de suplementos lo hacemos en base a los trabajos que hay publicados. Acá los trabajos son con esta forma de la vitamina K2, que es la menaquinona 7, que es la forma científica de decirlo, o K2, CADOS, como nos contaba el doctor Gabriel Lappmann. Claro, lo que sucede con las copias, que la gente suele decirme, porque tengo muchos pacientes con K2, es que verdaderamente son sintéticas y no es la fuente natural la que respalda los estudios clínicos. Para cerrar también, mucha gente está tomando vitamina D, que también tiene una función importante, y calcio. Hoy existe dentro de la línea K2 total, que tiene vitamina D, calcio y la K2, la vitamina menaquinona 7. Esos tres nutrientes están en otra formulación, se llama K2 total, que podés ahorrarte justamente la vitamina D y el calcio y lo tomás en una sola cápsula. Así que estas vitaminas, que son muy importantes, se consiguen en todas las farmacias y de alta efectividad, porque si ustedes buscan los estudios clínicos, están hechos con menaquinona 7, que es el nutriente de la K2, y no con menaquinona 4, que es artificial, no sirve para nada y van a estar tirando el dinero verdaderamente, y lo que queremos son resultados garantizados, básicamente. Muchas gracias, doctor Gabriel Lappmann. Y vení, acompáñame, que me voy con la licenciada, con Delfina Zimmerman, que nos dijo que un mismo plato puede tener distintas características, distintas calorías, ser saludable o no. ¿Qué es lo que tenemos? Bien, traje acá un ejemplo. Para entender, hoy vamos a hablar un poco de las kilocalorías. No es una manera que a mí me gusta mucho referirme, o quizás no me suelo basar en calorías, pero en este caso nos va a servir de ejemplo para mostrar cómo armar un plato, y pequeñas diferencias hacen un gran cambio. Las calorías, en realidad, que nos aporta un alimento es la energía
que nos aporta. Y sí, para uno mantener un peso saludable o cuando busca bajar un poco lo que es la grasa corporal, tiene que intentar no sobrecargar el cuerpo de energía, consumir más de la que gasta, porque si no, ese extra se deposita en grasa. O sea, vos decís que podemos, estos alimentos que en definitiva parecen saludables, los podemos arruinar, porque un bife, un pedazo de carne, dijimos proteína, hay una ensaladita, hay algo de papa, acá vemos todas verduras, vegetales, ¿lo podemos arruinar? Exacto, o sea, puede tener un diferente impacto nutricional en nuestro organismo, por así decirlo. Este es un ejemplo, un plato típico, un plato saludable que tenemos carne, que es proteína, papas, que es hidrato de carbono, y vegetales que nos aportan fibra, por ejemplo, puede estar condimentado con aceite de oliva, que es un buen aceite, o aceite de girasol. Bien, este plato así, ¿cómo lo ven? ¿Cuántas calorías, cuánta energía dicen que tiene? Más o menos. A ver si me ayudan. ¿Quieren jugar? 500 calorías, 400 calorías. Gaby, es un bife. 700 calorías. Gramos, 300 gramos. ¿Cómo? 700. 700. ¿Mechi? 800 calorías. Bueno, a ver, no ganó ninguno, porque en realidad depende. Depende. Y siempre hablamos... Depende. Siempre hablamos de las mismas cantidades. Acá tenemos más o menos 150, 200 gramos de bife. Sí. Acá más o menos tendremos 150 de papas y 200 gramos de ensalada. Ahora, ¿qué pasa? Depende la cocción, depende lo que le agrego, depende cómo cocino. Cada uno de estos ingredientes me va a cambiar. Puedo tener un plato de 550 calorías o puedo tener este mismo plato de 1200 calorías. Vale, yo lo hice saludable, por eso dije 500. ¿Por qué el doble? Y no solo que cambian las calorías, sino las grasas, que también es muy importante. Para que la gente del otro lado entienda qué es lo que le puede hacer este plato para transformarlo de 500 calorías a 1200. A ver, me parece que algunas placas para mostrar el ejemplo desglosando el plato, para que vean cómo este plato lo puedo hacer de 500 calorías y no solo bajo en calorías, sino con poca cantidad de grasas. ¿Por qué? Porque al bife elijo uno magro, le saco la grasa visible, elijo cortes como lomo, por ejemplo colita, solomillos, que son bajos en grasas, entonces ya ahí tengo una proteína magra, lo cual reduce la cantidad de grasas y calorías de la carne. Por otro lado, la cocción de las papas. Si yo hago las papas al horno sin agregados de aceite o las hiervo, voy a tener más o menos por la papa entre 80 y 100 calorías esos 150 gramos. Diferente, que ahora les voy a mostrar, si las llevo a freír, que le agrego, además de grasas saturadas, mucha cantidad de energía y kilocalorías. Y por último, en este caso de este plato más bajo en calorías, la ensalada, que tengo tomate, lechuga y pueden ser otras verduras, porque la verdad que las verduras, sobre todo en ensalada, más o menos van a tener 40, 50 calorías la ensalada. El condimento, que elegí un aceite de oliva, que además son grasas poliinsaturadas, o sea que son mejores para la salud, uso una cucharada sopera. Lo mido más o menos para darle una porción, que eso le agrega 100 calorías y esas cantidades. Entonces ahí completo un plato saludable, equilibrado, con buenos nutrientes, con fibra, con proteína, con una buena calidad de hidrato de carbono, rondeando los 500, 600 calorías. O sea, acá estamos hablando de una forma de tener el plato en forma saludable. Sí. Y metimos mano y lo arruinamos. Entonces esto es lo que tenés que aprender para... No importa las calorías, de lo que estamos hablando acá, el foco no está en las calorías, sino en lo que nosotros le agregamos para transformar un plato nutritivo en algo que no sea tanto. ¿Y cómo, cómo pueden modificar este plato? O sea, ¿cómo es esto de que agregarle más grasas? Por ejemplo, usando aderezos, la mayonesa. A ver, hay una placa, vemos la placa y a ver si la placa nos ayuda a entender. Bueno, no hace falta la placa. Vamos a explicar qué son las cosas que podemos agregarle que lo arruinen. Por ejemplo, los condimentos para las papas, además de que están fritas, sí, y que eso cuatriplica las calorías, porque esta misma cantidad de gramos de papas fritas, o sea, de papas ahí fritas. Mirá, ahí en la placa le agregaron mayonesa, por ejemplo. Empezás a listo, ahí le sumás mucha grasa y le agregás además 100 gramos más, 100 kilocalorías más. Las papas que antes eran más o menos entre 80 y 100, fritas, la misma cantidad, pasan a 450 calorías y triplican la cantidad de grasa, porque además el aceite en cocción satura. Y un aceite que quizás es una grasa vegetal, saludable, en cocción, sobre todo cuando hacemos método frito, satura y no es saludable, nos oxida. Y por último, es ojo de condimentar a ojo las ensaladas. El chorrito de aceite, el chorrito de acheto, ojo con eso porque también agrega mucho. Por ejemplo, si yo
tiro un chorrito, más o menos estoy entre 300, 200, 300 calorías solo de aceite, que cuando lo mido voy a estar entre 100 y 120. Entonces también modifica mucho el plato. Clarísima, Delphi. Vamos, ¿te parece a escucharte o a verte con tus preguntas, que las vas dejando en el WhatsApp que aparece en pantalla? Te leemos. A ver, soy Mabel, que está con mucho dolor de pecho. El cardiólogo le dice que es el cartílago, pero se asusta mucho cuando le duele. ¿Qué le respondemos? ¿Osteocondritis? Y muy bien, Milton, la verdad que es lo primero a pensar. Osteocondritis quiere decir de que se orienta a la parte del cartílago, del hueso, especialmente en la región donde está el corazón. Igualmente hay que diferenciarlo, el tipo de dolor, la calidad de dolor, si se acompaña con un electrocardiograma alterado, ¿no? Eso siempre, pero por lo que cuenta es más el susto que otra cosa. Acá el susto, está claro, está bien que hace la consulta con su médico, acá tenemos el diagnóstico diferencial, pero para la gente que sé que cómo es el dolor que nos tiene que preocupar y ocupar. Es un dolor opresivo, es como que, muchos dicen como que te pisa un elefante. Literalmente es un dolor muy fuerte, 10 en 10 en la parte izquierda del corazón, del pecho, que es donde está el corazón, y también puede ir hacia la espalda, puede irradiar hacia la espalda, hacia la mandíbula. Hay mujeres que, especialmente en mujeres, se da a veces en la parte inferior y puede dar síntomas gastrointestinales similares a una, digamos, una alteración, algo me cayó mal y es un infarto. Así que esos casos, si se acompaña con falta de aire, con sensación de ahogo, ir a la guardia a hacer las enzimas, hacer electrocardiograma, pues el diagnóstico son 3. Electrocardiograma, enzimas y clínica. Tiene que haber 2 de 3. Ya sabes, si hay un dolor opresivo como el que describe el doctor Gabriel Lattman, no demores, no dilates la consulta. Menopausia. Vamos a hablar de menopausia con la doctora Mercedes. Qué bueno hablar de menopausia después de todo lo que escuchamos en el programa, ¿no? Porque podemos hablar de menopausia, primero, sacando el tabú de la menopausia, de que no somos todas viejitas cuando nos empezamos a quedar menopáusicas. El ovario deja de funcionar, deja de producir su hormona principal, que son los estrógenos, y gracias a eso empezamos a ver algunos cambios que están relacionados a todo lo que charlamos hoy. A la sarcopenia, al problema de osteoporosis. Acá pusimos unas placas, bueno, un poquito de lo que es la anatomía patológica, la anatomía, digamos, fisiológica de la mujer, donde está el útero, están las trompas, los ovarios. Los ovarios dejan de funcionar, digamos, empiezan a bajar su producción hormonal de estrógenos y progesterona durante la menopausia, y estos estrógenos, que son, como decía Gaby recién, los que cuidan en nosotras los huesos, también empiezan a producir riesgo de osteoporosis y de osteopenia. Por eso también es tan importante, como decimos siempre, salud integral, hablar de nutrición, hablar de actividad física por la sarcopenia y hablar de suplementación, ¿no? Y también vos hablabas de las hormonas, como las vamos perdiendo y que aumenta el riesgo de osteoporosis y osteopenia, también la enfermedad cardiovascular. Claro, por supuesto. O sea, cuando el ovario deja de producir estos estrógenos, los síntomas que primero vemos son estos sofocos que molestan, ¿no? La disminución del estrógeno trae ese sofoco, ese calor, esa transpiración rápida que por ahí nos puede suceder durante el día, también nos puede suceder durante la noche. Trae la alteración del sueño de la que hablábamos hace un rato. Puede traer alteración del ánimo, con depresión, con irritabilidad. Pero dentro de la patología hay un riesgo cardiovascular, hay un riesgo de enfermedades neurológicas crónicas también, y hay un riesgo de enfermedades como la osteopenia y la osteoporosis, ¿no? Óseas. Muchas gracias, Mercedes Fiusa, nuestra panelista invitada del día de hoy en ADN Buena Salud, pero llegamos ya al final. A ver, hacemos el truco de magia. ¿Hay truco de magia? Rápido. Dale, queda picando, queda para el próximo programa porque no quedó tiempo para más. Hicimos un programa súper completo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en el próximo programa de ADN Buena Salud en la televisión pública. Muchas gracias. Vamos a poner así las cartas.